Hola y bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a estudiar el desarrollo de la guía de inglés de la semana número 7 y es la segunda unidad de Word y el contenido que vamos a estudiar es The Passive Voice in the Past Tense, la voz pasiva en el tiempo pasado. Y acá tenemos lo que es el 1.1, que es la activación de la guía. Dice, lee cuidadosamente la información relacionada con la voz pasiva. Y acá tenemos el tema que es the passive versus the active voice, que es la voz pasiva y la voz activa. Acá en esta parte tenemos the active voice y tenemos una pequeña oración que dice most countries in Latin America speak Spanish. La mayoría de los países de América Latina hablan español. Y por este lado tenemos the passive voice, que es la voz pasiva. Dice la oración, Spanish is spoken in most countries in Latin America. El español se habla en la mayoría de los países de América Latina. Y acá tenemos use of the passive voice. Passive voice is used when the focus is on the action is not important or known. Dice que en la voz pasiva se usa cuando el foco de atención está en la acción. Sin embargo, no es importante si se sabe quién o qué está realizando la acción, sino que nos enfocamos principalmente en la acción de la oración. Acá tenemos una pequeña oración. Example, a letter was written. Se escribió una carta. Luego tenemos the focus here is on the fact that a letter was written. We don't know, however, who wrote it. Dice que el enfoque aquí está en el hecho de que se escribió una carta. Sin embargo, no sabemos quién lo escribió. Sometimes a statement in passive is more polite than active voice, as following examples shows. A veces una declaración en pasivo es más cortés que en voz activa, como muestra el siguiente ejemplo. A vase was broken. Se rompió un jarrón. El foco aquí está en el hecho de que se rompió un jarrón, pero no culpamos a nadie. Así que podemos comparar esto como cuando decimos You broke the vase. Tú rompiste el jarrón. Y luego pasamos a lo que es el 1.2, que ya es la presentación. Dice, estudia cuidadosamente cómo se estructuran las oraciones usando lo que es la voz pasiva. Y acá tenemos form of the passive voice, forma de la voz pasiva. Para ello utilizamos el sujeto más la forma apropiada del verbo to be y past participle, que sería el verbo en el pasado participio. Acá tenemos note, the appropriate form of to be is put in the tense of the active voice main verb. La forma apropiada del verbo to be se pone en el tiempo del verbo principal de la voz activa. Y acá en esta parte de acá tenemos el objeto de la oración activa se convierte en el sujeto de la oración pasiva. La forma del verbo es la forma apropiada de ser. El tiempo del verbo principal de la voz activa más el participio pasado, que sería el verbo. El sujeto de la oración activa se convierte en el objeto de la oración pasiva, o también se puede eliminar en una oración. Y acá tenemos lo que son algunos ejemplos. Y dice acá simple past, que es el pasado simple.
Una oración en la voz activa suena de la siguiente manera. Nancy made tea. Nancy hizo té. Y en la voz pasiva tenemos tea was made by Nancy. Dice que el té fue hecho por Nancy. En la siguiente información nos continúa dando una explicación acerca del uso de la voz activa junto con la voz pasiva en cada una de las oraciones. Dice que las oraciones de la voz pasiva con dos objetos es reescribir una oración activa con dos objetos en voz pasiva. Significa que uno de los dos objetos se convierte en el sujeto y el otro sigue siendo un objeto. ¿Qué objeto se transforma en un sujeto? Depende de lo que quieras enfocar. Y acá tenemos lo que son algunos ejemplos más de oraciones de la voz activa y la voz pasiva. Acá tenemos the active voice y tenemos en la oración Nancy offered a flower to me. Dice que Nancy me ofreció una flor a mí. Y si esta oración la pasamos a la voz pasiva, queda de la siguiente manera. A flower was offered to me by Nancy. Y así luego llegamos al 1.3, que ya es la práctica, donde nos está pidiendo que cambiemos la voz pasiva de las siguientes oraciones. Acá nos muestra lo que son ya las oraciones y en el número 1 tenemos She bought 4 apples. Ella compró 4 manzanas. Nos queda de la siguiente manera. 4 apples were bought. Porque estamos hablando de la acción que 4 manzanas fueron compradas y eso es lo importante. No nos está pidiendo que digamos quién las compró ni cuándo se compraron, sino que estamos dando simplemente de una vez la acción. En el número 2 tenemos como voz activa We won the match. Nosotros ganamos el partido. Pero esto lo vamos a pasar en la voz pasiva y quedaría The match was won. En la siguiente, que es la 3, tenemos The man stole the blue car. Dice que el hombre se robó el carro azul. Pero si esto lo pasamos en la pasiva, quedaría The blue car was stolen. Solo está diciendo de que el carro azul fue robado y no está especificando por quién, porque solo estamos buscando enfocarnos en la acción. En el 4 tenemos The police arrest the thief. Dice que la policía arrestó a los ladrones. Y en la voz pasiva sería The thieves were arrested. En el 5 tenemos Jack swam the 200 meters. Dice que Jack nadó los 200 metros, pero esto en la voz pasiva sería The 200 meters were swum. Acá tenemos en la número 6 The dog bit the old lady. Y dice que el perro mordió a la señora mayor. Y en la voz pasiva esto sería The old lady was bitten. Luego tenemos en el 7 Tom and Max ate 5 hamburgers. Dice que Tom y Max se comieron 5 hamburguesas. Y esto en la voz pasiva quedaría 5 hamburgers were eaten. En el 8 tenemos Oliver taught the children. Oliver le enseñó al niño y en la voz pasiva sería The children were taught. En el 9 tenemos Victoria rode the brown horse. Dice que Victoria montó el caballo marrón y en la voz pasiva tenemos The brown horse was ridden. Y en la última tenemos Grandmother told good stories. Dice que la abuela contó buenas historias y en la voz pasiva sería Good stories were told.
Y finalmente llegamos al 1.4, que ya es la producción de la guía, donde ponemos en práctica lo que hemos aprendido. En este punto nos pide que escribamos 10 ejemplos utilizando lo que es la voz pasiva. Acá tengo ya algunas oraciones. Y en mis ejemplos, en el 1 tengo The bed was not made by me. Dice que la cama no fue arreglada por mí. En el 2 tenemos The car was stopped by us, que dice que el carro fue detenido por nosotros. The car was painted by my father. El carro fue pintado por mi padre. The football match was watched by Kevin. Dice de que el partido de fútbol fue visto por Kevin. My mother was bitten by a dog. Mi madre fue mordida por un perro. A glass was broken by my aunt. Dice que el vaso fue quebrado por mi tía. The house was painted by the painter. La casa fue pintada por el pintor. A big pizza was eaten by my family. La pizza grande se la comió mi familia. A noise was heard by the teacher yesterday. Dice que un ruido fue escuchado por mi maestra ayer. The car was fixed by the mechanic. El carro fue arreglado o reparado por el mecánico. Estos son los ejemplos que yo he creado. Ahora, de acuerdo a lo realizado y a lo estudiado en la guía, prepara tus propios ejemplos. Escribe 10 ejemplos en tu cuaderno y a practicar lo que hemos estudiado. Nos vemos la siguiente semana con el siguiente tema.